están todos? Bienvenidos a un video nuevo. En el unboxing de hoy vamos a abrir un par muy artístico. Creo que ustedes tal vez saben de lo que estoy hablando. Hace poco vimos un video similar. Hoy vamos a abrir unos Vans de una colaboración que hizo con el Museo de Ámsterdam de Van Gogh. Vans es una marca que me encanta y creo que por el tamaño de la caja ustedes pueden adivinar qué silueta es. Vamos a abrirla, vamos a comentar de todos sus detalles, precio, qué tal y todo lo demás que siempre vemos. Abrámonos y veamos qué tal. Vamos a ver los muy artísticos Vans Skate High de Vans por Van Gogh. La caja es común y corriente, nada especial. Comentemos sobre los tenis. Así es, hoy vamos a comentar sobre unos Vans Skate High. Es el único par de tenis que es alto de toda la colección que salió de Vans por Van Gogh. Aquí podemos ver cómo trae una etiqueta de Vans of the Wall, típico de todos los Vans. Y detrás de él trae una etiqueta que trae el cuadro de Van Gogh en el que están inspirados estos tenis. Primeras impresiones. Creo que el color está un poquito más celeste de lo que yo lo veía en internet. Esa es una primera impresión que me llevé apenas los abrí, pero no hace que me gusten menos, realmente. Definitivamente esperaba tal vez los colores un poco más vibrantes, se ven un poco opacos, pero bueno, no pasa nada. Una belleza, una obra de arte sin duda alguna. Curiosamente, ya les voy a contar un poquito más sobre tallas y todo, porque esto sí fue un enredo total. Pero bueno, esta colaboración, para el que se perdió mi video de la parte de la colección de The Skull, todos los fondos que se recaudaron de la venta de toda la colección fue donada, una gran parte fue donada a la conservación del Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Que bueno, me alegra muchísimo esto de cuidar el arte, promover el arte, incluso para la gente de generaciones más jóvenes que tal vez no están muy anuentes y no saben quién es Van Gogh. Me encanta que de esta manera, como los tenis son tan populares hoy en día, se introduzca a un arte que tiene mucha importancia en nuestra historia. Esta colección de Vans por Van Gogh salió a la venta el 3 de agosto y en algunos países latinoamericanos salió el 16. Hoy en día solamente puedes conseguir modelos de Vans por Van Gogh en el mercado secundario, ya sea que los compres de reventa, pero no te preocupes que los precios no son exageradamente altos, ya que estos pares no tienen ninguna clase de hype realmente. Hablemos un poco sobre el concepto. Estos Vans Skate High están inspirados en la obra de arte llamada Almond Blossom que pintó Vincent Van Gogh entre 1888 y 1890. Hace muchísimos años. Como puedes ver ahí en su etiqueta dice Almond Blossom, dice que esta pintura fue pintada en 1890 en Saint-Rémy-de-Provence, un lugar en Francia. Almond Blossom, que es el florecer de los almendros, simboliza para Van Gogh en aquel entonces el renacer y la esperanza. Van Gogh disfrutaba muchísimo estéticamente del florecer de los almendros. Y es por eso que él como que le causaba cierto gusto, cierto placer, pongámoslo así. Y Almond Blossom lo pintó como celebración para el nacimiento de su sobrino, que es el hijo de su hermano Theo. Fue el hijo de su hermano Theo. No es por nada, pero qué belleza saber que andas en tus pies un pedacito de arte, de historia más que todo. Me encanta, me parece increíble, me parece delicioso. Con respecto a su diseño y detalles, es igualito a un par de tenis Skate High. Tiene el mismo material de canvas, pues los que son de canvas. Yo tengo una versión de cuero. Es más, yo hice un unboxing hace bastante tiempo de unos Skate High de cuero. Si te los perdiste, te los voy a dejar aquí arriba. Este es un Skate High de cuero y lo tengo hace ya bastante tiempo y se ha conservado muy bien. Vamos a ver qué tal sale este de canvas. Es más, cuéntenme ustedes ahí abajo en los comentarios si ustedes tienen algún par de canvas de textil, cómo les ha salido o si ustedes creen que de cuero es mejor. Todo el cuerpo superior de estos tenis es de canvas, de textil, de lona. En toda su punta o en su toe box podemos ver cómo tiene las dos costuras acá
están cosidas en un hilo color celeste, el mismo celeste de la pintura de Van Gogh. Y aquí podemos ver cómo se ven un poco de los almendros. De este lado sobre todo se detalla y se ve mucho mejor. Característico de los Skate High es que podemos ver el side stripe o la línea de piano que se le conocía anteriormente. Aquí de este lado, de este otro lado también está presente en ambos pares. Este es un pequeñito corte de cuero, es creo que lo único que tiene de cuero en la parte externa. Su suela vulcanizada común y corriente a unos Skate High. Aquí en su reverso podemos ver la suela de waffle típica de Vans, estéticamente deliciosa, puro waffle, hasta que me abre el apetito ver una suela así. Pienso en una torre de waffles y así ponerle pura mielcita encima. Uf, qué rico, qué delicia. En su talón podemos ver como dice Vans Off the Wall, típico de cualquier silueta de Vans, y vemos como está aquí sellado imparejamente. Sus cordones, como puedes ver acá, son delgaditos, son aplastados, no tienen nada especial. Comúnmente los pares en colaboración suelen traer dos tipos de cordones, de agujetas, que conocen muchos también, pero estos pares de Van Gogh solamente traen uno. Su plantilla, como puedes ver, es color amarillo y dice Vans, y también tiene un pequeño logo del Museo de Van Gogh. Igual como vimos en los slip-ons de un video que publiqué recientemente, que abrí otro pedazo de la colección. Si no has visto ese video, te lo puedo dejar aquí arriba para que lo veas después. Está muy cool. En ese video vimos casi todas las prendas de la parte de la colección de The Skull, otra pintura no Almond Blossom. Creo que definitivamente lo único que le faltó a esta colección fue que sacara alguna silueta clásica con un cuchillo de un lado y una oreja del otro. En su lengüeta podemos ver cómo tiene la etiqueta de Vans, y del otro lado dice que son los mejores pares para patinar, los pares número 1. Ahí está. En la parte interna podemos ver como toda la lengüeta tiene un recubrimiento como de una espuma bastante rica, mucho más cómoda que la mera lona, porque estoy seguro que esto te puede raspar bastante el empeine. Así que está bastante protegida por este textil. Como ya les conté, estoy totalmente seguro de que todas estas orillas, cuando te pongas los tenis y te cierres o te amarres los cordones, estoy seguro que el roce de este canvas con tu empeine te va a raspar. Creo que ese es un detalle que lo veo venir, que no me gusta muchísimo. Todo el talón y los costados, como puedes ver acá, está recubierto de una capa de piel, de cuero. Mi única pequeña preocupación con estos pares siempre es que no tienen mayor ventilación, y tal vez con tanta lona y tanto cuero podría creer que tal vez se calienta un poco el pie. No lo sé. Ahí más abajo puedes ver como dice que este par está hecho en Vietnam. Y hablemos de su talla, que es importante mencionarte un pequeño detalle. Como ya te mencioné al principio del video, todos los pares de Vans clásicos son unisex, así que yo me pedí un 9 americano y me quedaron perfectos. En Vans yo suelo utilizar la misma talla siempre para cualquier silueta. Vans es bastante exacto en esto. Mis Old School y mis Skate High y uno que otro modelo que tengo de Vans son 9. Este no es diferencia, quedan perfecto. Como ustedes se pueden imaginar y como saben muy bien, los Vans no son la comodidad extrema. Yo personalmente siempre escojo por incluirles una plantilla adicional para que me dé algo de ergonomía, porque las plantillas suelen ser súper planas. Con respecto a sus acabados, me parece que todo está muy bien. Por aquí y por allá ves como hilitos levantados, hilitos sueltos. Pero bueno, esto es bastante normal de un par de tenis de textil, de lona, nada que preocuparse. Igual ustedes saben que Vans tiene toda esta manera de presentar sus tenis, de que a veces vienen hasta un poquito sucios y no importa, así que no pasa nada. Es un detalle mínimo que pasamos por alto. El precio de este par era el más elevado entre toda la colección. Estos Vans Skate High costaban 100 euros en este lado del mundo, supongo que por allá unos 100 dólares americanos. La mayoría de los otros modelos como los slip-ons y los authentic costaban entre 80, 90, pero me parece que por una colaboración no está nada mal. En su etiqueta interna puedes ver como sus materiales son canvas, textil, cuero, en la parte de adentro solamente canvas y por debajo otros materiales. Si quieres darte una idea de cómo puedes vestir unos tenis de este color con tanto motivo, sígueme por Instagram, que próximamente voy a estar posteando un look para que te des una idea que te sirva de inspiración de cómo puedes combinar un par así. El enlace te queda en las descripciones o me puedes buscar así por Instagram.
Cuéntame ahí abajo qué te parecen y si te comprarías este mismo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenle un buen like, que eso por supuesto que nos ayuda como canal. Si eres nuevo por acá, suscríbete ahí abajo, activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo sabrosura de videos. Team Rico, que estén muy bien, les mando un abrazote a todos. Nos vemos en el próximo video. Chao.